Mujeres con historia. Durante el siglo XII, en plena época medieval, la mujer participó activamente en la vida económica, cultural y social. Sin embargo, la Iglesia no estaba acostumbrada a que una mujer destacara en teología y aún menos tuviese la bendición para predicar tanto a los hombres como a las mujeres. Esta mujer se llamaba Hildegarda de Bingen, una monja a la que llamaban santa por los milagros que realizó y las visiones que tenía. No obstante, nunca fue canonizada y han tenido que pasar 9 siglos para que fuera nombrada doctora de la Iglesia el 27 de mayo de 2012 por el Papa Benedicto XVI. Hildegarda nació en 1098 en Bermensheim, cerca de Maguncia, en Alemania. Era la pequeña de 10 hermanos y sus padres, de origen noble, quisieron que la pequeña se dedicara al servicio de Dios. Y desencaminados no estaban, pues desde los 6 años, aunque algunos apuntan que desde los 3, comenzó a tener visiones que le acompañarían el resto de su vida. Dichas visiones sorprendían a los demás y a ella le asustaban hasta que dejó de hablar de ellas. Con 8 años era a vivir a una casita que estaba cerca del monasterio de monjes benedictinos de Disodenberger, junto a Jutta de Spanheim, una monja que se ocupará de su educación religiosa y humanística. Otras muchachas se unirán a ellas y crearán una pequeña comunidad de monjas. Con 15 años, Hildegarda tomará los hábitos aprendiendo de su mentora cómo dirigir un convento, pues a la muerte de Jutta en 1136 será elegida abadesa. Hildegarda seguía con sus visiones y aunque estaba segura que los mensajes venían de Dios, en ocasiones dudaba de su interpretación y consultaba con su confesor, el monje Geoffrey. La noticia de la monja y sus especiales conexiones divinas llegarán a oídos del arzobispo de Maguncia, quien le instó que lo mejor que podía hacer era escribirlas. Sin embargo, Hildegarda consultó con el futuro santo Bernardo de Claraval, fundador de monasterios, para que le aconsejara. Este, después de escucharla, también animó a la monja a plasmar lo que sentía. Hildegarda comenzó en 1141 su obra magna Escivias, donde habla de teología dogmática, obra que terminaría 10 años después. Parte de esa obra llegó a manos del Papa Eugenio III cuando se desplazó a la zona donde residía Hildegarda para celebrar el sínodo de Treveris. El Papa designó una comisión de teólogos que analizó parte de Escivias, entre los que estaba Bernardo de Claraval. El informe sobre la obra al final fue favorable y el Papa instó a Hildegarda a publicar su obra reconociendo de esa forma que la monja tenía el favor de Dios. Ella afirmaba que sus visiones llegaban en estado de vigilia, es decir, lugareño, comunidad, incrementando cada día más. La gente le pedía que les curase y que les diera consejo. Pero Hildegarda en ningún momento se atribuía ningún mérito. Ella afirmaba que sus visiones, revelaciones o curaciones eran solo obra de Dios. Los textos que escribía también decía que eran por orden de Dios y el mensaje que predicaba también. Y es que en el siglo XII la Iglesia estaba dividida por herejías y cismas. Además, existía mucha corrupción y las normas eclesiásticas se habían relajado demasiado entre los obispos, clérigos y monjes. Hildegarda había recibido el mensaje de predicar la caridad evangélica, la ayuda de los más pobres y además practicar la plegaria. Decía que el Espíritu de Dios le daba fuerzas para cumplir su misión, ya que tenía una salud muy delicada y tuvo que afrontar duros viajes en barco y caballo para llegar a aquellos monasterios, iglesias o plazas donde predicaba, denunciando los errores de los herejes cátaros y promoviendo una reforma de la Iglesia.
Su fama de vidente y buena consejera divina le proporcionó el contacto con emperadores, reyes, papas, políticos, gente importante que le pedía consejo y la tenían como guía espiritual. Sin embargo, Hildegarda nunca desatendió a sus monjas ni a los pobres. El aumento de conversiones como consecuencia de su fama incrementó la comunidad de monjas de tal modo que crearon el primer monasterio femenino de la historia, independiente de un monasterio de hombres, en Bingen. En 1150 comenzará su obra musical, de la que se conservan 70 obras con letra y música. Y es que en el medievo pensaban que la música era un medio para liberar el espíritu, e Hildegarda creía que la salvación se podía conseguir a través de la música. Pero es que también sabía de medicina. Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo los monasterios medievales femeninos no eran de clausura y las monjas podían estudiar e investigar y también ejercer una misión fuera o dentro del convento. La mayoría de la gente que enfermaba no podía permitirse el lujo de un médico y solía acudir a los monasterios donde algunos monjes y monjas tenían conocimientos médicos. En muchos monasterios del siglo XII había un hospital para pobres y peregrinos y también un jardín de plantas medicinales. Hildegarda tenía conocimientos de anatomía, fisiología y conocía las propiedades de muchas plantas medicinales. Si a esto unimos la fuerza de la oración, el resultado era que las curaciones que realizaba parecían milagrosas. Ella comentaba que curaba el cuerpo y el espíritu. Su fama de terapeuta comenzó a extenderse por muchas regiones. Pero es que también fue una especie de precursora del feminismo, pues ante Dios consideraba a la mujer y al hombre iguales. Ella era un vivo ejemplo. Que una mujer tuviera permiso de predicar a religiosos y pueblo por igual era un hecho sin precedentes. Otro de los mensajes que predicaba y dejó escritos fue su amor por la naturaleza. Decía: si los hombres no cuidan de la naturaleza, están hiriendo una de las creaciones de Dios. Junto a Escivia, sus otras dos obras más importantes fueron el Libro de los Méritos de la Vida y el Libro de las Obras Divinas. El 17 de septiembre de 1179, con 80 años de edad, moría en su querido convento, rodeada del amor de sus hermanas monjas. La gente comenzó a peregrinar hasta su tumba para solicitar curaciones, que ella, por lo visto, concedía. Incluso cuentan que el obispo de Maguncia rezó pidiéndole que dejara de hacer milagros, y la obediencia de Hildegarda, aún muerta, le escuchó y cesó las curaciones. En 1227, el Papa Gregorio IX encargó a los prelados de Maguncia que abrieran un proceso de canonización. Lo raro fue que después de 7 años presentaron un informe lleno de errores, que además tuvo que ser devuelto para su revisión el 6 de mayo de 1237. En 1243, el Papa Inocencio IV reactivó el proceso con idéntico resultado. Y el Papa Juan XXII, un siglo después, tampoco lo consiguió. No se sabe por qué Hildegarda de Bingen, una de las mujeres más influyentes de su tiempo, la gran teóloga, a la que llamaban santa, quedó relegada en el olvido. Ahora, tras casi 9 siglos, se reivindica por fin su figura y su obra. Los ecologistas, los homeópatas, las feministas, los músicos, incluso los psicólogos, identifican a Hildegarda como un modelo de mujer medieval que bien pudiera extrapolarse a tiempos más modernos, y aunque siguen sin canonizarla, por fin fue nombrada doctora de la Iglesia el pasado 27 de mayo de este año. Hoy hemos recordado a Hildegarda de Bingen, la primera predicadora de la historia.